Quiero hacer notar un asunto práctico, vivencial, en el marco de nuestra unión práctica con Cristo, y le he denominado el descarrío de la unión práctica con Cristo, o cuando nuestra unión práctica con Cristo fracasa. Cuando por algún motivo las cosas no son como deberían y nos encontramos en una de las realidades más penosas, creo yo, bajo el cielo, que la providencia de Dios puede mostrarnos. Hay escenas impactantes en la Biblia y por ende en la realidad. Encontramos en la Biblia escenas de dolor, de miseria, de muerte, de abandono, de tragedias. ¿Quién no se ha estremecido con Job en su miseria, en su enfermedad, en haberlo perdido todo, perder sus hijos? ¿O quién no ha sentido ese profundo dolor de la madre allí en Naín, que perdió su único hijo? Pero si algo estremece nuestro corazón como cristianos, es la imagen de un cristiano descarriado, yaciendo al lado del camino, andando con indiferencia, caminando cada día más lejos de la fe que un día profesó, negando en su vida lo que en una ocasión él mismo abrazó con amor y sinceridad. Debe ser por eso que nos impacta tanto la historia de David o las parábolas del hijo pródigo y la oveja perdida. De alguna manera, cuando vemos este cuadro, hay una identificación con los descarriados que nos muestra la verdad, lo que cada uno de nosotros podría estar experimentando. Hablo según cómo se ve la unión práctica con Cristo, donde vemos a los individuos profesar su adhesión al Evangelio por la fe, procurar llevar el yugo de la obediencia, esforzarse en la negación propia y perseverar en ello por algún tiempo. Esto, obvio, es lo que esperamos en aquellos que han sido unidos desde la eternidad con Cristo, pero es algo que también vemos en los denominados profesantes, aquellos que externamente y por algún tiempo viven como en unión con Cristo, pero cuya fe no es real. Quiero hacer una aclaración inicial. Aunque todo verdadero creyente profesa la fe y anda en unión práctica con Cristo, no todo el que profesa la fe y anda en el aspecto visible de la unión con Cristo es un verdadero creyente. Otra vez lo digo. Aunque todo verdadero creyente profesa la fe y anda en unión práctica con Cristo, no todo el que profesa la fe y anda en el aspecto visible de la unión con Cristo es un verdadero creyente. También es necesario advertir que no todo el que se descarría tiene una fe falsa, pues cabe entre las posibilidades penosas que creyentes verdaderos se descarríen por un tiempo. Es cierto que un descarrío puede revelar la ausencia completa de fe verdadera, y por eso muchos que profesaban la fe se descarriaron para jamás volver. Era solo una profesión externa que por un tiempo pareció real, pero no todo el que se descarría tiene ausencia de fe, pero sí está en un gran peligro. La Biblia no trata a los descarríos como algo normal, por lo que nadie debe normalizarlo, aunque Dios no dejó sin guía a la persona que transita por este terrible estado. Mientras una persona permanezca descarriado, nadie, salvo Dios,
sabrá si es o no un verdadero creyente. Lo que no nos permite hacer declaraciones categóricas de la realidad de su fe. Dios ni nadie va a premiar con consuelos de seguridad a alguien que por su pecado se ha desviado del camino del Señor. El asunto debe ser tratado como lo que es: un descarrío, un desvío, un apartarse, una apostasía por ahora no final. Y en el tratamiento, el mismo Señor sabrá cómo aplica internamente su palabra a cada caso. Sin duda que como en el caso del hijo pródigo, Pedro, David y otros más, el Espíritu Santo en su gracia soberana hará volver al pecador de su descarrío. En los otros casos, los dejará o abandonará a su pecado para que sigan corriendo el camino a su apostasía final y condenación eterna. Yo proseguiré el mismo rumbo. Le hablaré al descarriado como descarriado y dejaré que en su soberanía Dios aplique la palabra divina como bien le parece, según el caso. Hablemos del descarrío. Qué triste caso es el del cristiano que ha perdido su comunión con el Señor, de quien se puede decir: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Antes este individuo andaba en comunión con Cristo, amaba al Señor, se gozaba en su comunión, pero ahora la luz del rostro de Dios ya no brilla sobre él. Una vez supo lo que era esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero ahora el gozo de su salvación y la paz se ha ido. Antes sus oraciones eran afectuosas, ahora el cielo parece de bronce. Sus oraciones o intentos de oración no suben más que al techo. Sus oraciones son frías e inestables. Quizá esta persona pueda recordar cuando aprendía de la Biblia, le hallaba sentido y se alegraba en la ley del Señor. Ahora la Escritura parece un libro sellado, aburrido, distante. Ese libro ahora es tratado con indiferencia. Con el descarrío viene el aumento de las corrupciones internas y el amor al mundo. No solo le ha dado ocasión al diablo, le ha cedido gran parte del terreno de su vida. Muchos de los descarriados ni siquiera se han dado a pecados escandalosos. Muchos permanecen en las iglesias mientras su conciencia los azota permanentemente porque se ha ido en su corazón a los placeres del pecado. Sin ninguna duda, el desvío espiritual viene también acompañado de una disminución del amor hacia los creyentes, con quienes ya no encuentra empatía ni puntos de contacto. En cambio, su identificación con las personas del mundo, gustos del mundo y filosofías del mundo parecen fortalecerse en su alma. Ahora vive en medio de dudas, temores e incertidumbre en cuanto a su estado, en el que prefiere no pensar demasiado, pero no puede sacar de su mente que algo grave está pasando con él, lo que no le trae descanso al alma, y ahora yace junto al camino como el individuo de la parábola, robado, herido y medio muerto. Ha abandonado su primer amor, ha contristado al espíritu, y por eso él le niega sus consuelos al corazón. No hay nada más triste en este mundo que un creyente descarriado. Ahora mira a Cristo de lejos. Le parece que Cristo no tiene una palabra amable para con un ser descarriado, desagradecido y obstinado como es él.
no encuentra deleite en las cosas de Dios, pero tampoco haya deleite pleno en las cosas del mundo. Hay dureza en su corazón, pero hay un sentido que lo perturba y no lo deja desbocarse completamente a la maldad. Por desgracia, quien se descarría ha entendido que es mucho más fácil apartarse del Señor que volver a Él. Habiéndole dado la espalda a Dios, le resulta difícil ahora buscar su rostro y encontrar el camino de regreso. ¿Por qué? Porque su corazón está tan oprimido, duro, su conciencia está tan cargada de culpa, su alma está llena de vergüenza, mientras que la frialdad espiritual parece paralizar todas sus facultades. Además, separado de la comunión con el Señor, la incertidumbre le domina, de modo que es incapaz de comprender cualquier ofrecimiento de la gracia divina y de la suficiencia de la sangre expiatoria de Cristo. Si hay algo terrible de ver, es un creyente habiéndose descarriado de la fe. Este cuadro no puede ser pintado con un color hermoso. Es un cuadro donde no hay un color que brille. De las cosas más amargas que un creyente, si hoy regresó, debe saber que se experimenta, es haberse desviado temporalmente del Señor. Esas cosas nunca se olvidan. Considere las consecuencias de apartarse o desviarse del Señor. Los caminos que toma un apartamiento de Dios son diversos e impredecibles, porque usted puede elegir si se arroja o no a un huracán, pero cuando lo hace, ya no podrá afirmar a dónde lo arrojará, pues el descarrío, como todo pecado, saca lo peor de nuestra alma. Un alma descarriada, como he insistido, no necesariamente ha partido con toda rebeldía al mundo. Algunos sí, obviamente. Otros permanecen silentes y fríos bajo el ministerio de una iglesia y quizás bajo la capa de una membresía. El descarrío espiritual puede arrojar a una persona a un sentido enorme de culpa y vergüenza que literalmente lo esclaviza. Le absorbe todo pensamiento de esperanza y recuperación. Antes, quizás el diablo le ocultó todo afecto, principalmente la culpa. Ahora, en su estado de descarrío, el mismo diablo le aviva ese sentido. ¿Para qué? Para consumirlo y esclavizarlo bajo el sentimiento de culpa y vergüenza. Ahora, en su estado, el diablo lo ha esclavizado con lo que antes le ocultó. Otros experimentan endurecimiento en el alma. Quizás justifican su apartamiento por algo que les pasó, por algo que experimentaron, que alguien les hizo, algo que vieron, y toman una posición de dureza y obstinación como la de un incrédulo. Cada vez que hay un pensamiento quizás que de volver al Señor, eso que vio, que le hicieron, algo que vieron, endurece más su corazón. Muchos otros empiezan un gran esfuerzo por esconder el pecado. Ellos piensan que lo esconden, cayendo en hipocresía, orgullo, en la apariencia de piedad para no ser evidenciados, alejando así toda esperanza de venir a la luz. Por otro lado, otros buscan ejecutar todo esfuerzo en la carne para remediar o al menos aliviar su situación.
Se arrojan a toda clase de compromisos, votos, ayunos, el uso carnal y hasta legalista de los medios de gracia, con tal de huir del terror de verse en un estado de desvío espiritual. Una de las peores consecuencias de un desvío es que en ese estado el individuo está plenamente dispuesto a escuchar tanto las mentiras de Satanás, que le dicen que su caso es desesperado y que es completamente inútil buscar el perdón de Dios, así como la disposición de escuchar su propio corazón, su propia memoria, que le recordará permanentemente que en el pasado ha confesado tantas veces su miserable fracaso a Dios, que hacerlo ahora sería burlarse de Dios. Pero sin duda que las peores consecuencias del descarrío se halla en la afrenta al santo nombre de Dios, cuya persona y caminos han sido menospreciados por alguien que un día profesó seguirle. Lo que le quiero decir es que todo esto es verdad, pero la peor mancha se la ha puesto al nombre de Dios. Es el descrédito del nombre de Dios. Es el ofrecerle al pecado, al mundo y al diablo la materia prima para burlarse de un Salvador que, según lo que se ve en ellos, no puede salvar. Es lo peor del descarrío. Es ofrecerle al pecado, al mundo y al diablo toda razón para decir: ¿dónde está tu Dios? ¿No que salvaba? ¿No que había redimido? ¿No que era poderoso? Quizás esto llene más de culpa y vergüenza al que se ha descarriado. Además de esto, no puede menospreciar el grave daño hecho a su propia conciencia que este estado produce. Dañar la conciencia, encallecer la parte más sensible del alma que de alguna forma nos guarda del mal, es un grave daño. También considere el terrible testimonio que el desvío de un cristiano produce a su familia, a su esposa e hijos, a sus hermanos, a la misma iglesia de Dios, poniendo una mancha sobre ellos y dificultándoles el ya arduo trabajo cuando alguien hoy o mañana use su caso para apartarse del Señor. ¿Entendió el punto? Qué terrible debe ser cargar con que alguien use el caso de un descarriado para decir: yo también lo haré, y se envalentone contra Dios, contra su palabra, contra la iglesia, contra el mundo, contra los ángeles, contra todo, usando su propio caso de descarrío. El cuadro de un cristiano descarriado es una de las cosas más horribles que usted puede ver, porque en el caso de un incrédulo, de un impío, están allí por despreciar y ser incrédulos al Salvador. En el caso de un descarriado, es el beso de Judas en la mejilla de nuestro Salvador. Porque hablamos de alguien que profesó seguirle, servirle, dar su vida, sus afectos, su amor al Señor, y luego el mundo le resultó más atractivo. Del que no conoce es un cuadro horrible y duro, pero del que conoce y se aparta es el cuadro de una esposa infiel, de un adulterio espiritual. ¿Cómo llega un individuo a desviarse? Un individuo que profesa el Evangelio, un individuo que profesó seguir a Cristo, ¿cómo llega hasta allí?
no hay duda que la causa de todo desvío espiritual es la negligencia. Es el enfriamiento de su amor para con el Señor, es la omisión del ejercicio de una fe viva y práctica con Él. Lo que le quiero decir es que el desvío espiritual no es algo que le pasa a alguien, como que salí a la calle y me mojé o me dio gripa. Todo desvío espiritual tiene como causa la negligencia y el enfriamiento de su amor por el Señor. Es la omisión de ejercitar su fe viva y práctica con el Señor. La negligencia espiritual tiene la característica de alimentar las dudas, la indiferencia, el amor por el mundo, por el pecado, la complacencia. La negligencia espiritual tiene la característica de afirmarlo a uno en su propia prudencia. Tiene como característica alimentar la autoindulgencia y la autosuficiencia. Considere estos textos que nos ayudan a comprender el desvío espiritual. Proverbios 14:14, de sus caminos será hastiado el necio de corazón. ¿De qué está lleno el corazón del necio? De sus propios caminos, de lo que él mismo buscó. Sembró negligencia y eso es lo que está bebiendo ahora. Proverbios 18:1, su deseo busca el que se desvía. En otras palabras, por eso se desvía, para seguir su propio corazón, su propio camino, su propio deseo. Considere también los siguientes textos de negligencia, porque Demas me ha desamparado amando más este mundo. Y, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, esto es una ley, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4:4. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. De modo que el que se desvía solo puede dirigir el dedo a un culpable, a él mismo. El que se desvía, el que se descarría, solo puede dirigir el dedo a un culpable, y es mejor que así lo haga. No inculpe ni a Dios, Dios lo libre de decir que Dios es culpable de su descarrío. Pero tampoco dirija el dedo a una iglesia, porque aunque una iglesia le haya hecho daño a usted, al final hay gente que se le ha hecho daño en la iglesia y nunca se han desviado. Porque mientras nuestro Salvador nunca se desvíe y nunca nos dé mal ejemplo, nadie tiene el derecho supuesto a desviarse. Porque el cristianismo no es corran la carrera puestos los ojos en la iglesia o en su esposo o en su esposa o en sus hijos o en sus padres. Es corran la carrera puestos los ojos en Jesús, y usted está allí porque no puso sus ojos en Jesús, porque los desvió. A usted le ganó la carne, le ganó el mundo, le ganó el pecado, y es mejor que usted tome ese dedo y lo apunte a su propio pecho y no al de otro. Y deje de excusarse, porque mientras Cristo sea lo que es y la Biblia lo que dice ser y el Espíritu haga lo que vino a ser, el único responsable del desvío es uno. Ni su situación, ni que vive solo, ni que le faltan recursos, ni que está enfermo, ni que le dieron mal ejemplo. Cuando el mal ejemplo se lo dé Cristo, desvíese. Cuando en la Escritura le ordene,
desviarse, ahora desvíese. Nadie tiene excusa del desvío. Nadie tiene excusa de adulterar con el mundo y despreciar al Señor. El desvío espiritual es un terrible caso de negligencia y enfriamiento del mundo. Solo quiero advertirle que a veces catalogamos desvíos solo cuando la persona se botó de cabeza al mundo, y obviamente es un desvío. Demas me ha desamparado, amando más este mundo. Pero ¿cuántas personas permanecen distantes de Cristo bajo el ministerio de una iglesia? De modo que el que se desvía solo puede acusarse él mismo de negligencia y omisión, y directamente proporcional a su amor por el mundo y a querer afirmarse en sus propios caminos. Por eso el Señor, muy sentidamente, responsabilizó a un grupo de creyentes por su enfriamiento. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿A quién hizo responsable Cristo de su desvío espiritual? A ellos mismos. Y amigos y hermanos, como leímos en Oseas, no solo individuos se pueden desviar o descarriar, iglesias se pueden descarriar también. Porque el último texto, el Señor se lo dedicó no a un creyente particular, sino a una iglesia. Iglesias pueden descarriarse, iglesias pueden desviarse. No puedo pintar este cuadro de peores colores de los que ya tiene. Es el caso de alguien que se ha desviado, descarriado de la fe, un caso incurable, y está desahuciado el individuo que ha hecho esto. Yo tendría que decirle que su caso es incurable, afirmativamente su caso es incurable en lo que se refiere a su recuperación propia. Quiere decir que en verdad usted no tiene ninguna esperanza en lo que se refiere a que usted vuelva por usted mismo. ¿Es su caso desahuciado? Sí, en lo que se refiere a la capacidad de una oveja descarriada para encontrar ella misma su propio camino de regreso al redil. Por otro lado, la obra de restaurar a los descarriados de su decadencia espiritual es un acto de la gracia divina, obrando en ellos por aquel que es de infinita paciencia y abundante misericordia. Cuando Dios se propone sanar la apostasía de un creyente, lo llamará eficazmente al arrepentimiento, lo inclinará a usar aquellos medios que Él ha designado para su recuperación y lo bendecirá a través de ellos. La gracia asombrosa de nuestro Dios nunca se muestra con mayor claridad que en su trato hacia sus hijos descarriados y extraviados. Qué asombrosa gracia de Cristo cuando miró a su discípulo y le dijo: me negarás, y cuando vuelvas, y cuando vuelvas. Qué asombrosa gracia de nuestro Señor con sus discípulos descarriados. Cuando ese hombre pasó los últimos 3 días llorando, y cuando hubiera sido quizás más fácil de lidiar con un regaño y un barazo divino, el Señor le mira y le dice: ¿entonces me amas?
No hay nada, hermanos, que muestre mayor claridad de la gracia de Cristo que hacia sus hijos descarriados y extraviados. La palabra de Dios, hermanos, dice que nosotros, siendo malos, podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Y muy probablemente hijos se porten rebeldes, pero el Señor nos enseñó en la parábola que aún un hombre pecador puede mostrar inclinación y disposición para recibir a su hijo rebelde bajo arrepentimiento. Y si eso ocurre con padres pecadores, ¿acaso Dios está por debajo de esa medida, hermanos? A pesar de su vil ingratitud ante los dones inestimables que ya han recibido, a pesar de su infidelidad al dejarse seducir por las cosas efímeras de este mundo, a pesar de la deshonra que su conducta ha traído sin justificación al nombre de Cristo, Él no los rechaza como bien merece. Por el contrario, todo ello no hace sino resaltar la inmutabilidad, la fidelidad y la abundancia de su amor. El Señor en su misericordia sigue compadeciéndose de sus hijos extraviados. No lo hace por su pecado, sino a pesar de su transgresión. Entienda la misericordia del Señor, la gracia para con el descarriado. Dios no hace eso por su pecado, sino a pesar de él. No es por su pecado no atrae a Cristo. Es el pecado lo que lo ha apartado de Cristo. Así que no es por su pecado que Él muestra gracia. Es precisamente eso lo que Él aborrece. No es su pecado lo que lo hace merecedor de la gracia. Es a pesar de su pecado que Cristo muestra gracia. Yo entiendo, hermanos, que para acceder a ciertos beneficios sociales, usted debe tener un estatus especial que se le conceda beneficios. Por ejemplo, soy pobre, entonces mi estatus de pobre me concede acceso a ciertos beneficios. ¿Sí le da sentido? Así funcionan los subsidios. A menos de que a usted no se le conceda el estatus adecuado, usted no puede acceder a ese subsidio. Entonces su subsidio se le da a causa de su estatus. ¿Sí? Le da sentido, ¿verdad? Pero no es así con el pecado. El pecado no le concede estatus para la gracia. Es precisamente el pecado lo que lo apartó de la gracia. Es a pesar del pecado que la gracia opera. El pecado le concede lo que hoy vive como descarriado. El pecado le concederá el infierno si no se vuelve al Señor. Así que el pecado no atrae la gracia. Es a pesar del pecado que la gracia opera. La gracia opera en contra de lo que se merece. Por eso en su gracia el Señor sigue llamando al descarriado. Y escuche estas solemnes palabras del Señor. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. No, hijos buenos, convertíos, hijos rebeldes. Sé que están en sus pecados, pero vengan de nuevo al Señor. Jeremías 3:22. Porque no quiero, dice el Señor, la muerte del que muere. Convertíos pues y viviréis. Ezequiel 18:32.
Él no quiere, no se deleita, no haya complacencia en que el impío muera como bien merece. Por eso dice, convertíos y viviréis. Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Usted qué nota en estas palabras? ¿Un deseo horrible de Dios contra el que se descarría? ¿Qué nota en estas palabras? ¿Aceptación de su pecado? No, porque le dice conviértase de él. Es decir, no lo quiero ver ahí. Así que con estos llamados el Señor claramente está diciendo, no me gusta donde está, pero vuélvase porque todavía tengo misericordia para usted. Sé que está en su rebeldía, sé que está en un camino alejado, conviértase y le daré vida. Oseas 14:4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Amós 5:4, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. Búsqueme y viviréis. Me he ido lejos, búsqueme y vivirá. Usted no sabe lo que yo he hecho. Dirá un alma, bueno, Dios lo conoce y dice, búsqueme y viva. Usted no sabe cuán mal ejemplo he dado. Y el Señor dice, conviértase y le daré vida. Otra vez. Joel 2:12 y 13. Por eso ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y le duele el castigo. Dar misericordia es algo que el Señor hace con alegría. Castigar es algo que lo hace, pero con tristeza. Conviértase al Señor. Tenga en cuenta que el Señor sabe dónde está situado quien se ha desviado del camino del Señor. De Él es el mostrar misericordia. Ahora tenga en cuenta lo siguiente. Tenga en cuenta que tales promesas y oferta que le acabé de leer, ofertas abundantes en misericordia, solo se cumplen cuando el individuo se apropia de ellas por medio de la fe con arrepentimiento en el corazón. Considere esto. Estas abundantes promesas de misericordia, de perdón, de olvido, de restauración, solo se cumplen cuando el individuo se apropia de ellas por medio de la fe con arrepentimiento en el corazón. Estas abundantes promesas de compasión y restauración del descarriado no son del individuo, al que volver o no le da igual. Eso no opera así, hermanos. Alguien puede decir, a mí me da igual si vuelvo al Señor o no vuelvo. Solo si se apropia de ellas por medio de la fe en arrepentimiento. Estas promesas no son propias del que nada le importa si vuelve al redil o no, del que le vale un centavo la ofrenda a Dios y no teme. Estas promesas no son del que no las desea, ni las busca, ni las anhela. Estos beneficios no operan, deseense o no, sino que son de aquellos que entienden su desesperada situación y aún no saben cómo volver.
Porque es lo que hace el descarrío, hermanos. Es que todos sabemos cómo se vuelve, menos el que se ha descarriado. Es verdad, hermanos. Los que han experimentado esta situación saben que en un estado así la persona no encuentra cómo volverse. No encuentra. No sabe cómo. Quiero mostrarle 2 textos como punto de partida para refrendarle esto. Las promesas y ofertas abundantes de misericordia están allí, pero solo se apropia de ellas el individuo por la fe y con arrepentimiento en el corazón. El primer texto es aquel hijo rebelde de la parábola, aquel hijo que abandonó su casa, pidió su herencia anticipada, matando en su corazón a su padre. Además de eso, derrochó todo, comiendo algarrobas. ¿Qué dice la Biblia de este hombre? En Lucas 15, 17 al 20. Y volviéndose en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. ¿Sabe, hermanos? Todo cambió a partir de que el individuo tuvo en su corazón arrepentirse del camino por donde iba. Y mire todas estas palabras que él se imaginó decirle a su padre, palabras correctas, el sentido correcto. Padre, he pecado contra el cielo primero, contra ti. No soy digno, reconoce. Ahí se da cuenta que reconoce su pecado y está dispuesto a ser el menor de los santos. ¿Y sabe cómo fue recibido a misericordia? Él pensó decir este discurso y cuando llegó a donde su padre, dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y no pudo decir más. Pero el padre lo recibió en esa parábola. Este individuo fue recibido a misericordia con abundante gracia. El arrepentimiento detiene el progreso de la apostasía y el Señor es muy misericordioso con el que se arrepiente, porque Él es el que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión y el pecado. ¿Qué cosas perdona el Señor? El pecado. ¿Y perdona qué también? La rebelión. Pero Él no perdona, usted quiéralo o no, le dé igual o no. Dios perdona cuando hay arrepentimiento. Considere además Apocalipsis 2, 4 al 5. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Le dije que el arrepentimiento detiene el progreso de la apostasía, es decir, el arrepentimiento detiene la corrosión. La conversión o el volverse al Señor, que es el segundo paso a la restauración, marca el camino de vuelta. Mire lo que hace. El arrepentimiento detiene la apostasía. Y la conversión marca el camino de vuelta. Por eso el Señor les dice: recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Arrepiéntase y devuélvase. Lo uno detiene la corrosión,
la apostasía, lo otro marca el camino de vuelta. Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Yo espero que haya notado las dos cosas que le dije en este texto. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, y tendrá abundante misericordia, pues Él es amplio en perdonar esas apostasías. Sepa que cuenta con toda la ayuda divina para arrepentirse y volverse. Porque quizá alguien diga, yo sé, estoy descarriado, y yo sé que requiero arrepentimiento para con Dios y fe en Jesucristo nuevamente, pero es exactamente lo que no puedo hacer. Y es cierto, en el terreno árido de su desvío no puede nacer el árbol del arrepentimiento y la fe y el volverse a Dios. Lo que sí le puedo asegurar es que usted cuenta con toda la ayuda divina para arrepentirse y volver al Señor. Usted debe recordar que Dios es tan misericordioso como justo, lo que significa que está tan dispuesto a perdonar como decidido a hacerlo santo, apartándolo a usted del pecado, y Él así obrará. Así que quien se ha desviado no solo debe esperar gracia perdonadora, también debe anhelar gracia santificante. Esa gracia para no volver a desviarse, esa gracia para perseverar hasta el fin. ¿Vio eso en Oseas 14? Oseas 14:1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. ¿Quién es el responsable del desvío? Uno mismo. Versículo 2. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Qué principio vio ahí? Que hay restauración para el que se arrepiente. No confíe en su corazón, versículo 3. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Mire la esperanza. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahora, quiero que note y se pregunte si Dios es capaz de restaurar al que se ha descarriado. Mire al hijo pródigo restaurado. En una historia, mire al hijo pródigo restaurado. Piense en casos reales. Mire a David restaurado. Mire a Pedro restaurado. Y no dude del poder de Dios para hacerlo con usted también. Quizás no sea su expectativa hoy. Quizás usted sea como el hijo pródigo que dijo, con tal que el Señor me reciba como uno de sus jornaleros, estaría tranquilo. Y yo le digo que quizás su expectativa ni siquiera sea que Dios lo bendiga abundantemente después que usted vuelva a Él. Quizás usted diga, con tal que a mí me perdone, con tal que me vuelva a su camino, no importa cómo vaya yo a la eternidad, no espero más del Señor. Pero ¿sabe? Dios es más abundante que eso. Dios no solo puede restaurarlo
como los casos que le mostré, Él también puede bendecirlo tan grandemente y hacerlo fructífero que se asombraría de su generosidad. ¿Qué hizo el padre del hijo pródigo? No solo lo abrazó y lo besó, sino que le puso un anillo en su mano y le hizo gran banquete. Eso se ve en Oseas 14, 4 y 5 y 8 así. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como rocío. Él, a pesar de su rebelión, Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. 8. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Mire la restauración. Yo lo oiré, miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. ¿Puede restaurar Dios? Y además de su restauración, ¿puede llenar de bendición a alguien que se apartó? Sí, Él puede hacerlo. De hecho, es lo que hace con sus hijos que se descarriaron y se arrepienten. Quiero terminar, hermanos, con las palabras de Octavius Winslow. Quiero terminar este sermón. Quiero hacer mías estas palabras y una amorosa dedicación para el creyente descarriado. Te lo ruego, te lo imploro, te lo suplico, levántate y ve a tu Padre y dile, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por toda la delicadeza y toda la disposición del corazón del Padre para perdonar, por todo lo que tiene de conmovedora, estremecedora y preciosa la obra de Jesús, por su tormento y sudor sangriento, por su cruz y pasión, por su muerte, sepultura y resurrección, te ruego que vuelvas. Por la honra de esta santa religión que has dejado herida, por todas las esperanzas de gloria que habías albergado, por todo lo que es sagrado y precioso en tu recuerdo, y por todo lo que es solemne y real en tus perspectivas del futuro, te imploro que vuelvas. Por las fieles promesas de Dios, por los delicados desvelos de Jesús, por las tiernas operaciones del Espíritu, por todo lo que experimentarás con el gozo, la paz, la seguridad de un alma restaurada, por la gloria de Dios, por la honra de Cristo, por la inminencia de la muerte y la solemnidad del juicio, hijo extraviado y pródigo, te ruego, te imploro y te suplico que vuelvas. Que Dios le ayude en Cristo a encontrar el camino de regreso, porque Él es amplio en perdonar aún a sus hijos descarriados. Oremos.